Los billonarios están colapsando el mercado inmobiliario. Esto lo necesitas escuchar. Hay dos factores que, combinados, hacen que los billonarios estén colapsando el mercado inmobiliario y, en algunos casos, acaparando las casas de las familias menos pudientes. El primero es el mismo precio de las unidades familiares que no ha dejado de subir durante generaciones y que no dejará de subir si las tendencias actuales no son modificadas. En segundo lugar están los ingresos de la clase trabajadora y de la clase media, que se han estancado casi durante el mismo periodo en el que las casas han subido sus precios. Ambos elementos inciden en la reducción de la clase media en términos de porcentaje y de calidad de vida, lo que se refleja en la dificultad que tienen las familias no millonarias para comprar casas, pero que además tiene consecuencias políticas muy importantes. El panorama inmobiliario empeora porque a esos dos factores se suman otros que agrandan la desigualdad y hacen casi imposible que millones cumplan el sueño de tener un techo propio. Y no estamos hablando solo de los países emergentes, sino también de las economías avanzadas. Sin embargo, es en estas donde la condición es más aguda. Tener casa propia permite acumular riqueza. Un solo dato lo confirma. Los dueños de casas han acumulado 1.5 trillones de dólares, o 1.5 millón de millones, en capital desde que comenzó la recesión por la crisis sanitaria. ¿Por qué los multimillonarios hacen estos movimientos? Analicemos las razones. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Desde hace décadas se está experimentando una de las mayores transferencias de riqueza de la historia, que está haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más desdichados. Una sexta parte del PIB de Estados Unidos y de la zona euro está relacionada con el mercado inmobiliario, que es mucho más complejo que la mera compraventa de inmuebles, ya que también incluye reparaciones, mantenimiento y remodelación. Las hipotecas y otros valores asociados al sector inmobiliario son un componente vital del sistema financiero. El colapso de los años 2007-2008 lo demostró, y ahora mismo la caída de la desarrolladora inmobiliaria china, Evergrande, es otro ejemplo. Lo que diversos datos muestran es que ese dinero está yendo a los bolsillos de los más ricos, ni siquiera de la clase media, en un proceso que hace más profunda la desigualdad que genera el capitalismo. El proceso no es nuevo, porque de hecho lleva décadas, pero la nueva economía lo ha acelerado. Y es que, como sabemos, durante los últimos meses, el mercado inmobiliario estadounidense ha estado inmerso en una burbuja. La atracción que ejerce el mercado inmobiliario sobre los billonarios tiene que ver con que históricamente las casas comparten características de los bonos y del capital. Por una parte, una vivienda puede generar un ingreso fijo mensual, en caso de ser alquilada, equivalente al cupón de un bono. Por la otra, es un bien que se aprecia casi constantemente, justo como lo hace el capital. Pero también los gobiernos tienen su cuota de responsabilidad en la estrecha relación entre los billonarios y el mercado inmobiliario, porque los primeros hicieron la convocatoria a los segundos, luego de la crisis de 2008, para que revivieran la economía. Wall Street, el caballero de brillante armadura. Como recordarás, luego de la Gran Recesión, se hizo muy difícil para alguien con ingresos promedio obtener una hipoteca, pero sin ellas, el mercado no se recobraría. Por eso, en un plan gubernamental, se permitió que grandes inversionistas compraran las casas a punto de ser desahuciadas, así como otras que nadie podía comprar. Esto lo vimos sobre todo a partir de 2012. La idea era crear una demanda artificial y la verdad es que el tío Sam no fue original en este. China ya había seguido políticas similares que le permitían a su sector corporativo estimular la demanda inmobiliaria. Lo cierto es que el plan funcionó en Estados Unidos y en China también, y los precios de las casas subieron, lo que ayudó a estabilizar la economía. Si lo recuerdas, Estados Unidos fue el primer país en salir de la recesión que él mismo creó. Quien piense que gracias a Wall Street el capitalismo había sido salvado de nuevo y todos seríamos felices por siempre, estaba equivocado, ya que la intervención del gran capital inició la transición que presenciamos hoy. En ella tenemos un incremento de la demanda que no está liderada por compradores que necesitan casas para vivir,
sino por inversionistas institucionales, un descenso de la oferta natural del mercado y la no alteración de las reglas del sector de arrendamiento. Sin embargo, como todo en economía, las causas de la actual transición del mercado inmobiliario estadounidense son más variadas que la sola intervención de Wall Street. Incluso, algunas de ellas son anteriores. A continuación, te presentaremos varias causas del por qué el precio de las casas ha aumentado tanto desde el año 1950. Inflación. En cierto sentido, esta es la causa aparentemente más fácil de explicar, pero creerlo es un espejismo. Si no conoces el Nixon Shock, aunque uno de nuestros videos te habla de él, podrías creer que la actual inflación estadounidense es culpa de Biden, aun cuando los planes de estímulo empezaron durante la administración Trump. Pero lo cierto es que la capacidad de compra del dólar ha estado disminuyendo desde los 70 del siglo pasado, cuando se desvinculó al dólar del patrón oro. Lo que vemos en estos días con los saltos en el precio de las tablas de madera o la mano de obra es solo un episodio reciente, pero desde hace 50 años, ciertos precios no dejan de subir. Uno de ellos es el de las casas que, en los 50 del siglo pasado, podían comprarse con el salario que ganaba un maestro de California en menos de 3 años, pero que 70 años después no pueden comprarse ni con 25 años del mismo salario. Crecimiento de la población. Esta causa del colapso del mercado inmobiliario que promueven los sospechosos habituales o los billonarios debe ser matizada. En muchas economías avanzadas hay un estancamiento en el crecimiento de su población. Japón es emblemático, así como ciertos países europeos. Sin embargo, ese estancamiento es compensado por el crecimiento en otros países. Actualmente, la población mundial ronda los 8.000 millones de personas, pero dentro de 15 años podría estabilizarse alrededor de los 10.000 millones. Más aún, parte del crecimiento poblacional se da en países que están incorporando aceleradamente a grandes capas de su población a la clase media, por lo que presionará el mercado inmobiliario. De esta manera, esta tendencia actual que le entregó a los billonarios el control de este mercado solo se hará más global. Urbanización de la sociedad. Aunque durante lo peor de la crisis sanitaria se observó un movimiento de las ciudades a los centros menos urbanos e incluso al campo, lo cierto es que la sociedad humana nunca ha estado tan urbanizada como ahora. Esta variable se conjuga con el crecimiento poblacional que acabamos de mencionar. La gente se multiplica y se muda a las ciudades. Actualmente 4.000 millones de personas, algo así como la mitad de la población mundial, vive en grandes ciudades. Pero la estimación es que dentro de 30 años esa cifra alcance los 7.000 millones de personas. Así, la tendencia se acentuará a medida que las casas solo puedan ser pagadas por millonarios. Obviamente, la urbanización exige construcción de casas y de los servicios conexos, pero además, estas urbanitas tienen un perfil muy específico que nos lleva a la siguiente causa de la actual reconfiguración del mercado inmobiliario: el individualismo. También podríamos llamar a esta causa confort. Si la preguntas a tus abuelos e incluso a tus padres, es muy probable que hayan pasado parte de sus vidas en casas habitadas por 5 o más personas. En ciertas culturas es muy común que los abuelos se unan a los padres en la crianza de los niños, aumentando el núcleo familiar que habita en una casa. Otro rasgo común en ciertos países son las familias numerosas. En el caso de Estados Unidos, ciertos de esos rasgos caracterizaron algunas regiones hasta mediados del siglo XX, pero hace décadas que ya no es así. A fin de cuentas, el sueño americano empieza teniendo casa propia, y mudarte fuera de la casa de tus padres apenas terminas la secundaria es una práctica cultural arraigada en ese país. Cifras del plan Where We Live, que adelanta la ciudad de Nueva York, muestran que en la Gran Manzana y en el resto de los grandes centros urbanos del país, la mayoría de las casas tiene una ocupación promedio de 2.4 personas. Y esa es una cifra que está decayendo, con más gente queriendo vivir sola, una tendencia que tuvo un breve retroceso durante lo peor de la crisis sanitaria. La demanda aumenta. Múltiples casas con un solo dueño. Ciertas normas tributarias hacen que sea una buena idea tener más de una casa. Además, la economía que se desarrolló durante la crisis sanitaria hizo que cierto tipo de personas tuvieran dinero de sobra para comprar una segunda y hasta una tercera vivienda. A esta tenencia múltiple hay que sumar los arrendatarios. Según la Agencia de Protección de Alquileres, más de 23 millones de arrendatarios poseen más de una vivienda en Estados Unidos.
Y el modelo de alquiler que aplica la mayoría de estos caseros es la de Airbnb, que privilegia contratos cortos por encima de alquileres estables de largo tiempo. Este modelo es el que hace pensar a algunos que la reconfiguración del mercado inmobiliario está diseñada para convertir a los dueños de casas en gente que alquila, pero más aún, la que alquila por cortos periodos. Rezago en la construcción de casas. Aunque la burbuja del 2008 podría hacer pensar lo contrario, durante al menos una década, Estados Unidos no ha logrado construir suficientes casas para satisfacer su demanda. Ahora mismo construye solo 60% de las casas que necesita el mercado. Si tomamos en cuenta lo que te dijimos al principio sobre el aumento de la población, incluso con la caída en la natalidad en algunas capas de la sociedad de ese país, entonces tenemos que la brecha entre oferta y demanda solo se ensancha. Y de nuevo, este es un fenómeno de las economías avanzadas. En el G7 el promedio es de 471 casas por cada 1,000 personas. Pero, por ejemplo, Canadá necesita construir 1.8 millones de casas extras para alcanzar ese promedio. Ya conocemos la regla de economía para dummies. La combinación de una oferta insuficiente con una demanda creciente solo produce inflación, por lo que solo los billonarios podrán seguir pagando por las casas que sí se construyen. Recursos limitados. La verdad es que vivimos en un planeta con recursos limitados, y construir una unidad familiar consume grandes cantidades de recursos, desde tablas de madera, arena, acero, vidrio o plástico. Los problemas actuales en las cadenas de suministro podrían arreglarse, y además también la escasez puntual de trabajadores de la construcción. Pero ninguna de esas dos condiciones aseguran las materias primas en las cantidades necesarias. La situación empeora a medida que más gente se suma a la clase media en lugares como China o India, y para sellar su estatus compran una casa. Con esa y las otras tendencias demográficas y culturales ejerciendo presión, los materiales nunca alcanzarán. Por ello, algunas fallas en la provisión de materiales podrían volverse permanentes. En ese escenario pesimista, que podría ser atenuado si se desarrollan nuevas formas de construcción, el sueño de tener casa propia se hace aún más inalcanzable. Pero el precio de una casa no solo está formado por los materiales y la mano de obra que se usa para edificarla. Ya te vamos a contar. Impuestos inmobiliarios. Tal vez eres de los que tiene casa y piensas que está bien que los precios suban porque luego puedes vender, comprar algo más pequeño y vivir de tu pensión y de lo que sobre de la venta de la casa. Otra cosa que tal vez tengas en mente es que si posees vivienda propia, tienes un bien que solo gana valor, algo que es cierto. Pero tal vez pierdes de vista que el valor de los impuestos inmobiliarios, de la tierra y de los servicios suben con el precio de la casa, algo que no hace tu sueldo. Toma en cuenta que el salario anual promedio en Estados Unidos en 2019 fue de $65,836. Al mismo tiempo, el impuesto de los terrenos aumenta entre 1 y 2% anual. Al final del año necesitarás entre $100,000 y $200,000, luego de pagar los otros impuestos, solo para cancelar el impuesto sobre el terreno en el que está construida tu casa. Muchos propietarios no tienen esa capacidad y terminan vendiendo solo para encontrar que no pueden comprar una vivienda nueva, ni siquiera más pequeña o más alejada de los mejores servicios. Así, muchos dueños se transforman en inquilinos al final de sus vidas. Como en un cuento de nunca acabar, esas casas que abandonan quienes no pueden pagar los impuestos no son compradas mayormente por otras familias, sino por el actor fundamental del mercado inmobiliario estos días: inversionistas corporativos. Inversionistas institucionales. Ya te dimos una introducción sobre este factor al inicio del video, pero aquí queremos repasarlo con más detalle porque, aunque es relativamente el más reciente, es al mismo tiempo la fuerza más poderosa en el mercado inmobiliario hoy. Es muy probable que si vendes una casa en Estados Unidos hoy, el comprador sea un fondo de pensiones. Esto fue lo que encontró en una investigación de Wall Street Journal a mediados de 2021. Según el periódico financiero, los inversionistas que persiguen rendimientos están compitiendo con las familias por las casas unifamiliares, al mismo tiempo que causan que los precios suban. Pero no solo compran casas unifamiliares, sino calles enteras llenas de bloques de apartamentos o vecindarios completos a 2 a 3 veces su valor. Esa capacidad de compra de los grandes inversionistas se ha convertido en la fuerza que moldea el mercado inmobiliario en ese país como nada antes por su capacidad disruptiva única. Solo ellos, con los fondos de cobertura a la cabeza, reiteramos,
son capaces de ofrecer decenas de miles de dólares, más que el humilde comprador promedio de la clase media, para quedarse con la casa de sus sueños. Así, un comprador promedio, digamos que un padre de familia, compite no solo con otros compradores como él mismo, sino contra fondos de pensiones o fondos de cobertura, empresas tenedoras, entre otras ballenas corporativas. Y no para allí, con la hiperconectividad de nuestros días, ese mismo padre de familia compite con inversionistas institucionales de otras partes del planeta. Basta que una firma de capital de riesgo británica o francesa identifique un vecindario como una inversión en Phoenix o Miami, para que los residentes de esas localidades pierdan la oportunidad de comprar una casa. Y las compras de estos inversionistas no son precisamente para habitarlas, sino que las usan para ganar dinero, engordar el precio y empujar más hacia arriba la burbuja, y que el ciclo vuelva a empezar comprando y construyendo otra y otra casa. Por sí sola, la presión sobre el mercado que ejercen los inversionistas institucionales es suficiente para explicar el colapso del sector. Pero aún nos queda una causa relacionada con ellos por mostrarte. Vamos a verla. Apalancamiento escandaloso. Lo que se puede hacer con una casa en el mercado financiero no tiene límites. Los genios de Wall Street pueden convertir esos metros cuadrados de construcción en millones de dólares gracias a títulos valores. Por eso compran casas y manzanas enteras. Esa posibilidad se combina con el dinero barato que ahora mismo inunda la economía. Vamos a entenderlo mejor. Cualquier inversionista puede convertir su segundo o tercer inmueble, que nadie habita, y levantar con él un derivado financiero y usarlo como colateral para pedir un préstamo con el que comprar más propiedades. También podría vender ese derivado aprovechando el dinero barato. En ambos casos, el acceso a las viviendas se abre solo a aquellos con el adecuado músculo financiero, al tiempo que se cierra o margina al resto de los compradores. El consejo de algunos analistas es: compra casa mientras puedas, aunque al mismo tiempo pareciera que el nuevo paradigma económico está hecho para hacer de ti un inquilino. De hecho, muchos de los masivos condominios que se construyen en las millas de oro de las ciudades de todo el mundo están pensados solo para ser alquilados. Ese es el resultado de un profundo cambio inducido por inversionistas institucionales como JP Morgan o BlackRock. Sin embargo, como has podido ver, a pesar del peso de los inversionistas institucionales, el estado actual del mercado inmobiliario también es el resultado de otras fuerzas que se han desarrollado durante varias décadas. Como habrás podido apreciar, no es el 100% culpa de los billonarios. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaentransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué los billonarios están colapsando el mercado inmobiliario. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.